Vamos a leer en Romanos 7 a partir del 16, ¿sí? Y si lo que no quiero, dice el apóstol Pablo, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Vean cómo dice aquí en el 18. Y yo sé que en mí, y luego dice, esto es, en mi carne, no mora el bien. Pero si no dijera, esto es, en mi carne, que leyéramos de corrido, y yo sé que en mí no mora el bien, entonces nos meteríamos en graves problemas. Porque entonces, ¿cómo diríamos que Pablo era creyente, no? Pero vean cómo dice, en mi carne. O sea que hay una parte dentro de nosotros que se llama carne, en donde no mora el bien. Y hay otra parte donde dice después, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Aquí donde dice el querer el bien está en mí, se refiere a la parte contraria a la carne, a la parte espiritual. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Vean, estas palabras del versículo 22 solamente les puede decir un creyente verdadero. Solamente un hombre así puede deleitarse en la ley de Dios. Los inconversos ven la ley de Dios con sospecha, la ven como represiva, como gravosa, como hasta ofensiva. Pero dice Pablo, yo me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, ven cómo Pablo se siente como prisionero, cautivo. El pecado en los creyentes es una ley, quiere decir que no nos podemos sustraer a ella. Estamos sujetos a esa ley, que aunque queramos ser perfectos, aunque quisiéramos vivir sin pecar, no podemos. ¿Y cómo se siente por ese pecado que mora en él? Lo dice en el 24, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo está consciente que hay pecado en él y pregunta, ¿quién podrá librarme? Y la respuesta está en el 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Es por Jesucristo que somos librados del poder del pecado. Es decir, somos librados no definitivamente, no de una manera perfecta, pero nuestro Señor Jesucristo hace que el pecado que mora en nosotros no nos domine. Y dice en el 25, al final, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Al final del 14 que no leímos, dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pero ¿cómo es que un creyente está vendido al pecado? Acuérdense ustedes que no hay tal cosa como creyentes carnales. Pero aquí dice Pablo, mas yo soy carnal.
quiere decir que hay una tendencia en nosotros hacia lo carnal. Eso no quiere decir que Pablo esté diciendo que él no había nacido de nuevo o que no tenía el Espíritu Santo. Los creyentes somos espirituales, no carnales, pero no cabe duda que a veces actuamos como carnales. ¿Cuándo es? Cuando pecamos. Cuando hacemos algo que es contrario a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, entonces estamos actuando como carnales. Y esto que dice Pablo lo decimos todos, los que hemos nacido de nuevo. Queremos hacer la voluntad de Dios, pero dentro de nosotros hay una lucha, hay oposición. Acuérdense que los inconversos no tienen esta lucha. Nosotros tenemos una lucha entre la carne y el espíritu, pero los inconversos tienen una lucha entre el espíritu y su conciencia. O sea, el Espíritu Santo les podrá hacer sentir que están mal, ¿sí? Pero no pasa de su conciencia. Un ladrón que empieza a robar, que todavía no ha robado mucho, a lo mejor se siente mal todavía, se siente un poco mal porque roba. Pero ¿qué va a pasar si sigue robando? Pues se va a acostumbrar y va a llegar el momento en que ya no se va a sentir mal. Entonces los inconversos se sienten mal en su conciencia tal vez, pero no pasa de ahí. No tienen esa lucha en su espíritu, en la parte espiritual de ellos, ¿no? En el fondo, aunque se sientan mal porque han hecho algo malo, la realidad es que quieren volverla a hacer. Si se sienten mal porque han pecado, es porque le han fallado se han fallado a sí mismos, ¿no? En su conciencia. Le han fallado tal vez a sus padres, a la educación, a los principios que les inculcaron, pero en realidad no se sienten mal delante de Dios. Entonces, si el apóstol Pablo, que era apóstol, tenía estas luchas, ¿qué diremos nosotros? Él reconocía que el mal estaba en él. Es lo que dice en el versículo 21 al final: el mal está en mí. Y como sabía que el mal estaba en él, es que se sentía miserable. Es como dice en el 24. Entonces vean este primer punto. Todos los creyentes que han nacido de nuevo se deleitan en la ley de Dios. Los creyentes nos deleitamos en lo que es puro, en lo que es santo, porque tenemos una nueva naturaleza, una naturaleza que ha nacido de Dios. Ver, esa nueva naturaleza que tienen los creyentes es una naturaleza sin mancha. A eso se refiere Juan en su primera epístola, donde dice que el que es nacido de Dios no puede pecar. O sea, no puede pecar en esa parte de su naturaleza, pero en la parte no renovada, en esa parte es donde pecamos. Pero cuando pecamos no le vamos a echar la culpa a la carne que mora en nosotros, no, nos echamos la culpa a nosotros. No vamos a decir como los dualistas: yo no quería pecar, no sé qué me pasó. No, cuando pecamos es porque nos descuidamos y le hicimos más caso a la carne que al espíritu. Pero Dios no tiene la culpa. Ni modo de que le dijéramos al Espíritu Santo: Espíritu Santo, tú tienes la culpa. Me hubieras protegido, me hubieras librado de tentación, porque no lo hiciste. Pero cuando un creyente cae en pecado, obviamente el Espíritu Santo no tiene la culpa, sino nosotros. Hay una parte, no la apunté, no recuerdo en dónde está, que dice que los creyentes somos participantes de la naturaleza divina. ¿Se acuerdan?
¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir acaso que somos todopoderosos, que todo lo sabemos, que todo lo podemos hacer? No, obviamente no. ¿Se acuerdan ustedes que hay atributos comunicables y otros que son incomunicables? Nosotros nunca vamos a ser todopoderosos, ni vamos a saberlo todo, pero hay una parte de la naturaleza de Dios que nos es comunicada. ¿Cómo qué parte? Bueno, pues la bondad de Dios, la paciencia de Dios, la misericordia de Dios. Esas cosas nos son comunicadas por el Espíritu Santo. Y eso ocurre en principio cuando nacemos de nuevo. Y vamos creciendo en paciencia, en amor, en bondad, en mansedumbre, etc. No fuimos engendrados de carne ni de sangre, sino de Dios. Entonces, como Dios es nuestro Padre, de Él heredamos esas cosas. Obviamente no de nuestros padres. Vean, adelantito de donde estamos viendo, en Romanos 9, y vean el versículo 12. Se le dijo, el mayor servirá al menor. ¿A quién se le dijo esto? A Isaac y a Rebeca. El mayor servirá al menor. ¿Quién es el mayor? ¿Quién era el mayor? Era Esaú. ¿Por qué era el mayor? Porque salió primero. ¿Quién era el menor? Era Jacob. Entonces, esta era una profecía. El mayor servirá al menor. Vean, esto que se aplicó físicamente a Jacob y a Esaú, se aplica a nosotros también. ¿En qué sentido? ¿Quién es mayor en nosotros? ¿La carne o el espíritu? El mayor es la carne porque nació primero. O sea, nosotros nacimos siendo carne. Entonces la carne nació primero en nosotros. ¿Sí me explico? Y después nació el espíritu. Pero vean cómo dice, el mayor servirá al menor. Quiere decir, la carne servirá al espíritu. Entonces, aunque en nosotros hay carne, y por antigüedad nuestra carne diríamos que tiene más influencia y más poder, de todos modos está escrito que la carne tiene que servir al espíritu, aunque el espíritu es el menor. ¿Por qué es el menor? Porque vino después. Todos los creyentes nacimos pecadores, nacimos según la carne. Nuestros padres eran carne. ¿Qué es lo que engendraron? Pues carne. Pero el mayor tiene que servir al menor. Pero ven una cosa, como nuestra carne nació primero, cree tener derechos de antigüedad. Ustedes saben lo que es eso, ¿no? Si un hombre está trabajando en una empresa y ya tiene 2 años que no le han aumentado el sueldo, y luego llega un trabajador nuevo y a ese se le aumentan el sueldo cada rato, ¿qué van a decir los viejos? Oye, tantos años que tenemos aquí trabajando y no nos aumentas el sueldo, y ese fulano que acaba de llegar se lo estás aumentando, pues es injusto. Entonces la carne que mora en nosotros dice, no, yo soy primero que tú, le dice el espíritu. Entonces, yo voy a hacer que este fulano me obedezca. Pero vean, está escrito, el mayor servirá al menor. El espíritu, ¿qué quiere? Santificarnos, perfeccionarnos. Pero la carne no quiere. La carne se opone al espíritu para que no hagamos lo que quisiéramos. A eso se refiere Pablo aquí donde dice, si hago lo que no quiero. ¿Qué es lo que quisiéramos? Quisiéramos ser perfectos, pero no podemos. ¿Por qué no podemos? Porque hay carne, hay pecado en nosotros. Los creyentes quisiéramos obedecer a Dios de manera perfecta. Quisiéramos vivir para Dios, servir a Dios desde la mañana y hasta la noche. Pero no podemos. Pero aunque el Espíritu
aunque la carne tiene más tiempo viviendo en nosotros que el espíritu, de todos modos, a la larga, el espíritu obtiene la victoria. Dice en Romanos 6, el apóstol Pablo, el pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado se enseñorea de los inconversos, pero no de los creyentes, porque si se enseñoreara, pues entonces no seríamos creyentes. Sí, a veces pecamos, pero eso no quiere decir que el pecado sea nuestro Señor. No, nuestro Señor es Cristo, aunque pequemos. Por eso nos sentimos mal cuando pecamos, porque sentimos que le hemos fallado a nuestro Señor, porque lo amamos. Dice Pablo, el pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado, vean, es el poder más grande del universo. El pecado es muy poderoso, pero Dios es todopoderoso. Es por eso que el pecado no puede dominarnos. Hace la lucha, hace el intento de que caigamos como caíamos antes, pero ya no puede hacerlo. Y es por eso que entendemos que la ley es buena. La ley dice que no debemos pecar. No, la ley dice lo correcto, dice lo que tiene que decir. Dios está bien, la ley está bien, los que estamos mal somos nosotros. Para eso sirve la ley, para recordarnos que no estamos cumpliendo. O sea, es un parámetro, no nos sujetamos, es el estándar al que debiéramos sujetarnos. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, pero no podemos. ¿Por qué? Por la carne que mora en nosotros. Dice Pablo, yo me deleito en la ley de Dios. Cualquier creyente firma esto. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo me deleito en la ley de Dios. Estoy de acuerdo con lo que dice la ley. Vamos a suponer que un editor de Biblias nos visitara en la iglesia y que nos dijera, a ver, ustedes que son cristianos, díganos, hay algunos versículos que no les gustan, yo los quito y pongo otros agradables, otros bonitos. No, a mí déjamela como está, es como que me la vas a rebajar. Los creyentes no queremos que sea rebajada la ley. La ley está bien, el problema no está con la ley, el problema está con nosotros. Leemos los 10 mandamientos y entendemos que Dios es santo, que Dios es justo, y nos da gusto que así sea. Solamente un Dios santo y justo pudo haber inventado los 10 mandamientos. Entonces el creyente, en lo más profundo de su corazón, entiende que la ley es buena. Es lo que dice el versículo 16. Dice, apruebo que la ley es buena. No dice entiendo, dice apruebo. O sea, le da su aprobación. Acabo de decirles que los inconversos ven la ley como represiva porque les quita su libertad, porque les hace sentir mal, porque la violan, entonces se ponen en contra de ella. Entonces, cuando se ponen en contra de la ley, en realidad se están oponiendo a Dios. No tienen un problema en sí con la ley, tienen un problema con Dios. Una persona que no ha nacido de nuevo no puede decir que la ley es buena. Una persona que no ha nacido de nuevo, aunque tenga una religión, ve la lectura de la Biblia, la oración, la asistencia a los cultos como una carga, como algo que preferiría no hacer si pudiera. Si un inconverso pudiera dejar de leer la Biblia, pudiera dejar de orar y de asistir a los cultos sin sentirse culpable, lo haría. Sin sentirse culpable. Muchos leen la Biblia porque lo escuchan. No, es que el pastor dijo que tengo que leer. En la predicación escuché que tengo que orar. Entonces lo hacen porque lo escuchan, pero no les nace. ¿Y por qué no les nace? Porque no han nacido de nuevo, porque no tienen una naturaleza espiritual, porque no tienen el Espíritu Santo. Entonces, las personas que no han nacido de nuevo se sienten reprimidas. Yo otra vez tengo que ir al culto. Pues ni modo.
Yo preferiría irme a ver a los Diablos Rojos, pero si voy, me meto en problemas, pues mejor, ni modo, voy a ir al culto. La ley de Dios nos manifiesta, nos expresa la mente de Dios. Y ahí podemos ver cuál es la diferencia entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto. Pero eso nos lo muestra el Espíritu Santo, vean, a todos, seamos creyentes o no. Un inconverso lee la Biblia y aunque no tenga el Espíritu Santo, de todas maneras puede entender que Dios no está de acuerdo con el pecado. Eso lo puede entender cualquiera que quiere entenderlo, ¿no? Pero cuando un inconverso llega a esa conclusión, ¿quién se lo muestra? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos muestra nuestro pecado a nosotros desde adentro. A los inconversos se los muestra desde afuera. O sea, el Espíritu Santo los ilumina para que entiendan que están mal. No mora en ellos, pero obra en ellos. El hecho de que nos sentimos pecadores, nosotros que hemos nacido de nuevo, cuando pecamos, esto no lo aprendimos en una escuela, esto no lo aprendimos del predicador, esto lo aprendimos de Dios. Entonces los creyentes tenemos una conciencia renovada. A eso se refiere la Biblia cuando nos habla de una buena conciencia. Los inconversos tienen una conciencia, pero no es una buena conciencia. Ellos tienen una mala conciencia. Entonces, ¿quién convierte la mala en buena conciencia? Es el Espíritu Santo. ¿Por qué es una buena conciencia la de los creyentes? Porque nos hace ver que a quien le vamos a rendir cuentas no es a la conciencia, es a Dios. Un hombre puede acostumbrarse a pecar. Hay personas que mienten y mienten y mienten y se acostumbran a echar mentiras. Y llega el momento en que ya no pueden decir verdades, ya se acostumbraron a decir mentiras. Pero el día del juicio no vamos a ser juzgados por ser mentirosos, porque no nos sentíamos mal cuando mentíamos. No. Una persona se puede sentir bien cuando miente, pero eso no quiere decir que esté bien. Tu conciencia te dirá que no estás mal, pero la conciencia no te va a juzgar. Quien te va a juzgar es Cristo. Los creyentes tenemos una buena conciencia. Es una conciencia renovada por el Espíritu Santo. Entonces la conciencia nos dice: lo que vas a hacer está mal. Vean, vamos a suponer que un creyente nuevo tiene leyendo la Biblia 3 meses. Ya se convirtió, pero apenas tiene 3 meses leyendo la Biblia. Es posible. ¿Qué tanto puede entender una persona en 3 meses? Pues muy poco. Entonces, esa persona ignora mucho de la Biblia. Entonces, es posible que haga algo que él no sepa que no debe de hacer, porque no lo ha leído, no sabe que lo que está haciendo es malo. Pero si tiene el Espíritu Santo le dirá a través de su conciencia: oye, ¿estás seguro que eso que vas a hacer es correcto? No te vayas a meter en problemas. Entonces el creyente dice: ah, caray, pues no estoy muy seguro. Pues parece ser que sí, pero quién sabe. Entonces va y pregunta: oye, ¿qué crees? Fíjate que me ofrecieron de trabajar de cantinero. ¿Tú cómo ves? ¿Será correcto que un cristiano acepte eso? Yo no lo he leído en la Biblia. La Biblia no dice que es pecado que un creyente trabaje de cantinero. ¿Qué le va a decir el creyente? No, pues no te conviene. ¿Cómo te vas a meter en ese trabajo? Entonces, ¿qué va a hacer el creyente? Pues va a seguir el consejo. Pero es su buena conciencia la que le va a guiar para pedir un consejo. Porque el que dice: no, a mí me importa poco, yo me lanzo. No, pues entonces estás loco. Una buena conciencia nos dice que el mal tiene que ser castigado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si leemos, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento mataban a los adúlteros o a los borrachos, etcétera. Cuando éramos adúlteros y éramos borrachos, pues no diríamos amén a eso. Pero ahora sí.
Ahora sí, estamos de acuerdo con que todo pecado merece la muerte. La ley condena incluso una mirada lasciva, una mirada lujuriosa. Pero mi conciencia me la condena también. O sea, aun si Dios no tuviera un mandamiento como cuando Cristo dice que el que mira a una mujer y la desea ya adulteró, aun si no existiera ese texto, mi conciencia me diría que no está bien hacerlo. Pero Cristo explicó ese texto para que los judíos pudieran entenderlo, porque no lo entendían. Ellos pensaban, no, pues yo no adultero. Pues sí, pero no porque no adulteres de hecho, no quiere decir que estés en contra del adulterio. Entonces nuestra conciencia nos dice que Dios está bien, la ley de Dios está bien, pero nosotros no. Antes de ser convertidos, cometíamos pecados que ni sabíamos que lo eran. Pero ahora que ya tenemos luz, que ya tenemos conocimientos, entonces comprendemos que lo que hicimos antes estaba mal hecho. Entonces, si antes, cuando pecábamos, no llorábamos por nuestros pecados, ahora sí lloramos al acordarnos de lo que hacíamos antes. Si estamos rodeados de codiciosos, de ladrones, de corruptos, de mentirosos, de gente que engaña y defrauda, y no se sienten mal, nosotros no podemos hacer eso. Ni podemos, ni queremos. Entonces, ¿cuál es nuestro deseo? Ser puros y perfectos. ¿Recuerdan ustedes que a los israelitas les dieron la ley en medio de truenos y relámpagos? En medio de un terremoto ahí en el monte. Estaban llenos de pánico. Todos estaban desde lejos viendo y oyendo, oían el ruido de una bocina, estaban espantados. Nosotros, si tenemos una tentación, si de repente se nos presenta una tentación, lo que nos mueve a apartarnos de la tentación, ¿es el miedo? ¿Es el miedo? No es el miedo. Y si el miedo está incluido, lleva la primacía nuestro amor por Cristo. Lo que hará que nos apartemos del pecado es nuestro amor por Cristo, nuestra gratitud por habernos perdonado y salvado. Los inconversos dicen que tienen temor de Dios. Los religiosos, los fariseos, los hipócritas dicen que tienen temor de Dios, pero de todos modos pecan y no dejan su pecado. Pero nosotros no solamente tememos a Dios, sino que principalmente le amamos. Y eso es lo que nos impulsa a vencer en la lucha contra el pecado. Dicen algunos inconversos, oye, ahí en tu religión prohíben ir al cine, prohíben ir a las fiestas, al baile, prohíben el cigarro. ¿Qué es lo que están esperando que les contestemos? Que sí. Es que ellos tienen la idea de que el Dios verdadero está en contra de todo eso, en contra de la diversión, en contra del baile, en contra de los paseos. Pero cuando les decimos que Dios está en contra del pecado, y no especificamos ni baile, ni copa, ni cigarro, entonces ellos se sorprenden, porque ellos pensarían que les íbamos a contestar que sí, es pecado tomarse una cerveza, es pecado fumarse un cigarro. Los inconversos creen que Dios es muy estricto. ¿Los cristianos creemos eso? No. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que nuestro Dios es un Dios muy grande. Pero también creemos y sabemos que Él es nuestro Padre. Y lo amamos. Nos acercamos a Él con temor, sí, pero con amor también. Con confianza, como un hijo que quiere a su papá y que se sabe querido por su papá. Un hijo que quiere a sus papás, pues se acerca a ellos con confianza, no con miedo. No, el hijo puede decir, no, pues mi papá me quiere. La mera verdad es mi papá me quiere. ¿Cómo voy a ofender a mi papá si me quiere?
Dice Pablo en el versículo 22, 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Cuál es este hombre interior? Es el hombre nuevo, el hombre nacido del Espíritu Santo, el hombre renovado. El que está en Cristo, nueva criatura es. A esa nueva criatura se refiere. Entonces, vean, en un sentido, los creyentes somos los mismos de antes, pero en otro sentido, no lo somos. Ni somos los mismos de antes, ni podemos volver a ser los mismos de antes, ni queremos ser los mismos de antes. No podemos deleitarnos en lo que nos deleitábamos antes, ni queremos tampoco. En el versículo 20 dice: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, ¿qué es lo que quiere el pecado? Que mora en nosotros. Pues quiere pecado. Pero el espíritu que mora en nosotros no quiere darle al pecado lo que quiere. Ahí está la lucha. En eso consiste la lucha. El pecado dice: dame más. Y lo que tenemos que hacer es matar de hambre ese pecado. A eso se refiere Pablo cuando dice que debemos mortificarlo, debemos matarlo de hambre. Porque si le damos a la carne lo que nos pide, nunca se va a llenar. Siempre querrá más y más. Vamos a suponer, por ejemplo, que se me apareciera un ángel y que me dijera: oye, Moisés, soy enviado a decirte que Dios te da permiso de que escojas un pecado. Escoge el que te guste, el que tú quieras. Olvida los demás, nomás escoge uno. ¿Qué pensaría yo si un ángel me dijera eso? Yo dudaría que fuera un ángel, o un ángel bueno. Yo dudaría que me estuviera diciendo la verdad. No, eso que me estás diciendo no concuerda. No puede ser cierto. Pero supongamos que fuera cierto. ¿Ustedes escogerían un pecado? ¿Cuál pecado escogerían? ¡Wow! Imagínense que un creyente dijera: no, pues yo quisiera eso. No puede ser. O se los digo de otra manera. Supongamos que Cristo voy caminando en el campo, en el cerro, y se me aparece Cristo mismo en persona. Y que me dijera: Moisés, pídeme lo que quieras. Yo te voy a dar lo que tú me pidas. Ahora, ¿no sabes qué le pediría yo? No le pediría más dinero. No le pediría una casota o un carrazo. No. ¿Saben qué le pediría? Le diría: Señor, yo quiero que me des un corazón puro, que no peque nunca. Yo quiero ser perfecto, no quiero pecar nunca, no quiero ofenderte nunca. Hay una parte ahí en Ezequiel donde Dios promete quitarnos el corazón de carne, quitarnos el corazón de piedra, darnos uno de carne. Dice: y haré que andéis en mis mandamientos, que los pongáis por obra. Dice: y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Se acuerdan? Es lo que yo le pido a Dios: Señor, límpiame de todos mis ídolos. Yo no quiero amar nada más que a ti. Eso le diría a Cristo si se me apareciera. ¿Saben ustedes que en la Iglesia Católica, al menos antes, no sé si lo hagan todavía, mediante unos centavos te daban licencia para pecar? Tú nomás le entras con una lana y te dan permiso. Nosotros querríamos una licencia para pecar. Si ellos quieren una licencia para pecar, pues que con su pan se lo coman, ¿no? Pero nosotros no queremos eso. Los hipócritas ven la religión como una carga, como que están obligados a cumplir con su religión, pero preferirían no hacerlo. Los católicos van a misa y muchos, curiosamente, van a la primera. Les gusta la primera misa.
Van a la primera vez y dicen, ahora sí, tengo el resto del día para mí, lo que yo quiera. ¡Wow! ¿Qué clase de religión es esa? Imagínense que ustedes vinieran al culto aquí. Pues el culto es a las 10. Salimos de aquí a las 12. Híjole, desde las 12 hasta las 10 de la noche tengo 10 horas para mí. ¿Pero qué vas a hacer en esas 10 horas? Les dije el otro día que a veces mi mujer se va con su mamá, siempre la acompaño, pero hay veces por algún motivo que no la acompaño, la dejo que se vaya sola. No quedo contento, estoy preocupado que se vaya sola, pero pues, si no hay remedio, pues la dejo que se vaya sola, y me quedo solo, y digo, se va ahorita, y va a regresar en 4 horas, 5 horas, ¿qué voy a hacer? Pues tengo tiempo para orar, tengo tiempo para leer, tengo tiempo para buscar a mi Dios. No, en este momento no tengo yo que atenderle, ni que ayudarle, para nada. ¡Wow! Así debiera ser. Pero si un creyente dijera, tengo 5 horas para mí, voy a ver esta película y aquella otra, no, pues ahí estás demostrando en dónde andas. Los hipócritas tienen temor del pastor, tienen temor del sacerdote, tienen temor de sus padres, tienen temor de que los quiten los excomulguen, pero no tienen temor de Dios porque no lo aman. O sea, estas personas quieren quedar bien con los hombres, pero no con Dios. Pero los que han nacido de nuevo, los que han nacido de Dios, no quieren pecar, y no pecarán ni aunque los maten. Otro les decía, ¿no? Si te dijeran, mira, ahí está una mujer, tienes que darle de besos, y si no la besas te mato, ¿ustedes lo aceptarían? ¿Ustedes lo harían? Dice Juan que los que han nacido de Dios no pueden pecar, porque la simiente de Dios permanece en ellos. No son perfectos, pero no pueden pecar. Y no pueden pecar en su naturaleza renovada. Y si lo que tú deseas es pecar, bueno, pues peca. Si lo que tú quieres es pecar, hazlo, pero nosotros no queremos eso. Pero si lo que tú quieres es pecar, pues no digas que eres creyente. Nosotros creemos que Dios nos ha perdonado. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Por eso lo amamos. Y como lo amamos, quisiéramos no volver a ofenderle nunca más. Algunos hemos leído mucho, hemos aprendido algo, hemos crecido un poco, pero de todas maneras no nos sentimos satisfechos de nosotros mismos. En realidad nunca nos sentiremos así, porque queremos ser perfectos. Pero ¿cuándo será realidad eso? ¿Cuándo seremos perfectos? Pues cuando estemos en la gloria. El cielo es un mundo de perfección. Nada inmundo, nada imperfecto entrará en la gloria. Pero mientras, pues le pedimos a Dios que nos limpie de nuestros ídolos, pues Él lo dijo. No le vamos a pedir dinero a Dios en nuestras oraciones. A grosso modo le pedimos, Señor, danos el pan de este día. Pero tanto que estarle diciendo, dame para esto y para aquello, y tener una listota de peticiones materiales, pues no es correcto. El Espíritu Santo nos capacita día con día para ir venciendo los deseos de nuestra carne, y el Espíritu Santo está dispuesto siempre para ayudarnos. ¿Qué haríamos si de repente se nos presentara la oportunidad de comprar algo chueco? De comprar un coche robado, una moto robada, o cualquier cosa robada. Un buen negocio, pues nos lo venden bien barato. ¿Lo haríamos? O como yo decía ayer en la plática allá en esa, si yo soy comerciante y pues el que me vende los jitomates me roban el peso, yo digo, bueno, pues el que me vende la fruta me roba en el peso, pues yo también voy a robar en el peso. No, si él me roba, ni modo, yo no puedo robar. Si yo soy creyente, yo tengo que ser derecho. Mi báscula tiene que estar bien. Hubo muchos creyentes que perdieron su trabajo por seguir a Cristo. Ahí se ve la fe de un creyente. No me importa que me corran, que se burlen de mí, que me rechacen, no importa. Yo soy cristiano. Con Dios es con quien tenemos que quedar bien. Hubo creyentes
son muy raros, pero que fueron desheredados por ser cristianos y lo soportaron con gozo. Todos los cristianos tenemos que cargar con nuestra cruz, todos tenemos una, pero debemos tomarla. Dios no nos la impone, Dios no nos obliga a cargar nuestra cruz, tenemos que tomarla. La vida cristiana no es fácil. Incluso nuestra carne se niega a orar. ¿Vamos a orar cuando tengamos ganas? No, tenemos que orar. Es una orden. Si no oramos, estamos a merced del enemigo. Desde el momento en que nuestra carne se niega a que oremos, ahí vemos la lucha, el combate. Pecar es muy fácil, pero orar es muy difícil. Un creyente que se deleita en la ley de Dios no va a caer fácilmente en tentación, créanlo. Un creyente que se deleita en la ley de Dios, ¿qué va a pasar cuando venga la tormenta? ¿Han visto ustedes cómo se doblan las palmeras cuando viene un huracán? Se doblan, pero no se quiebran. Si amamos a Dios y su ley, vendrá la tormenta, vendrá la tentación, pero no caeremos. ¿Han visto cómo los moluscos se aferran a la roca con sus tenazas? Así le haremos. Cuando venga la tentación nos agarraremos a Cristo. Señor, no me sueltes, no me dejes caer en tentación. El secreto está en deleitarnos en Dios y en su ley. ¿Quieren ustedes hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste? Muchos no llegan a ser creyentes salvos. ¿Saben ustedes por qué? Porque no quieren dejar su vida vieja. Están acostumbrados a ser como son y no quieren cambiar. Imagínense que una persona no llegue a ser salvo nomás por eso. Y tú te deleitas en la ley de Dios, Dios mora en ti por su Espíritu y nunca te va a abandonar, nunca. ¿Y qué va a pasar? Que vas a morir y vas a resucitar y entonces serás saciado cuando despiertes a su semejanza. ¿Se acuerdan quién dijo esas palabras? Seré saciado cuando despierte a su semejanza. Creo que lo dijo David en un salmo. ¿Seremos saciados de qué? Cuando despertemos a su semejanza. ¿Seremos saciados de amor? ¿De santidad? ¿De qué más? ¿Seremos saciados de gracia? ¿De gozo? ¿De alegría? Entonces seremos perfectos. Entonces nunca pecaremos y por eso seremos felices eternamente, porque seremos santos eternamente. ¿Se imaginan? Vivir en un mundo donde no existe el pecado y ser perfectos y santos eternamente. ¡Qué tremendo es esto! En el cielo ya no vamos a ver a los pecadores, por ningún lado van a pasar. Vamos a orar.